Bienvenidos, bienvenidas a la reanudación del ciclo de conferencias de este año 2023. Ciclo que, como bien saben muchos de ustedes, lleva por título Los retos de la era post-COVID y que acompaña a la exposición que, con el mismo título, hemos tenido el placer de comisariar junto a Enrique Lleves, director del Instituto de Naciones Unidas. Exposición que pueden visitar aquellos que no lo hayan hecho ya en los pasillos de las plantas tercera y cuarta de esta casa. Exposición que se inauguró en diciembre de 2020 y que hemos ido actualizándola en función de fenómenos nuevos que se han producido, fundamentalmente como ocurrió con la invasión de Ucrania. Una vez más, nuestro agradecimiento a la Casa Encendida y en especial al equipo que dirige Blanca Rosillo, con Rosa Sierra, más gente, que siempre nos han facilitado el trabajo de organización del ciclo y de producción de la exposición. Varios años después del inicio de la pandemia provocada por la COVID-19, continuamos afrontando la realidad de un mundo lleno de incertidumbres, nuevos conflictos armados, desplazamiento masivo de personas, crisis de suministros, incremento de emisiones, mayor desigualdad y pobreza, situaciones que continúan poniendo en peligro la propia supervivencia del ser humano y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que aprobaron todos los países en la ONU en el año 2015. No estamos en camino de superar los grandes retos que se planteaban para el 2030. Más bien, hemos sufrido y seguimos sufriendo retrocesos. Nos sentimos cada vez más vulnerables. En este contexto incierto, parece importante seguir revisando los temas económicos, sociales, medioambientales y culturales. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si existen soluciones y si podremos superar nuestras debilidades. Y por último, si todavía estamos a tiempo de resolver alguna de esas incógnitas a las que nos enfrentamos. En el año 2022, el diccionario Collins English eligió su palabra. Saben que cada año eligen una palabra como representante de ese año. Y en este caso, en el 2022, fue la permacrisis. ¿Cómo se define la permacrisis? Dice, se define como un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad. Este término da cuenta de la serie de acontecimientos históricos de alcance mundial que hemos vivido en los últimos años y que están modificando nuestras formas de relacionarnos. Y es que las últimas crisis, por su temporalidad, no han aparecido como fenómenos aislados. La pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, el calentamiento global, la recesión económica e incluso los asaltos al Capitolio y al Parlamento en Brasil han sido eventos claves en la configuración social de los países, manifestándose de manera casi simultánea en los últimos 2 o 3 años. Es esa yuxtaposición la que ha generado una sensación vertiginosa en las personas marcada por la ansiedad de pasar de manera constante de un evento sin precedentes a otro. Sobre estos aspectos de crisis multifacéticas vamos a seguir tratando en esta nueva edición del ciclo de conferencias Los retos del mundo en la era post-COVID, en las que revisaremos de la mano de expertas y expertos los grandes temas a los que nos estamos enfrentando. Hoy tenemos la compañía de Anne-Cécile Robert, que va a tratar sobre el papel que puede desempeñar Europa en estos tiempos tan convulsos. Anne-Cécile, tras un doctorado en Derecho Europeo, se incorporó como periodista a Le Monde Diplomatique en el año 1997. Al mismo tiempo, ella seguía una carrera académica que comenzó en el año 1993 en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de París 8. Especialista en la Unión Europea y el continente africano, es directora editorial de las páginas de Le Monde Diplomatique, a la que ella misma contribuye a través de análisis, informes y encuestas e investigaciones. En 2010 también asumió la responsabilidad del desarrollo corporativo de Le Monde Diplomatique. De hecho, en enero de 2014
fue nombrada directora de Relaciones Internacionales y Ediciones de Le Monde Diplomatique y forma parte del comité ejecutivo del periódico. A su vez es autora de varios libros, alguno traducido al español como África en auxilio de Occidente. En septiembre de 2021 dejó la Universidad París 8 para enseñar en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, IRIS, e impartir cursos sobre política exterior francesa en el Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de París 2, Panthéon-Assas. En julio de 2022 fue elegida presidenta internacional de la Unión de la Presse Francophone. Y, por lo tanto, en primer lugar, agradecerle su presencia, que de buen grado, cuando se lo propusimos, aparte de ser la directora de Relaciones Internacionales de las ediciones en distintas lenguas de Le Monde Diplomatique, tengo que agradecerle personalmente su interés siempre en la edición de Le Monde Diplomatique en español y su interés personal, que ya estuvo aquí hace unos años justamente hablando sobre África. Por lo tanto, gracias a Anne-Cécile Robert por su predisposición a estar aquí con nosotros. Cuando le planteé el tema de la conferencia, ella me habló de Europa y entonces me mandó unas notas que decían: se exacerban las tensiones internacionales, Mar de China, Balcanes, Sahel, etc. Al atacar Ucrania, Rusia ha provocado una guerra sin precedentes en Europa desde hace varias décadas. Ante estos peligrosos acontecimientos, se pregunta cómo puede la Unión Europea, construida sobre la idea de poner fin definitivamente a la guerra, preservar su identidad. ¿Qué roles pueden jugar los diferentes estados en la salvaguarda de la paz y los derechos humanos? ¿Se puede renovar el pacifismo, tan poderoso en los círculos progresistas durante décadas, para enfrentar las amenazas a la paz y acabar con las tensiones? ¿Cuáles son las condiciones para una paz duradera? Estas fueron las reflexiones que me hizo llegar y que luego las hablamos personalmente. A mí me gustaría hacer una serie de matices al respecto y lo primero, cuando planteamos estos temas, la pregunta que me hice es, porque todos los días oímos Europa, las relaciones, qué representa Europa. Entonces, la diferencia que hay con el nombre de Europa, ¿qué representa ese nombre de Europa? La relación entre una entidad y el nombre que lleva o que le han dado ese nombre tienen un contenido que puede variar de una configuración a otra. Para un estudio del caso no hay mejor tema que la expresión Europa, usada sin descanso por los medios de comunicación y por buen número de responsables políticos en sustitución de Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad interestatal creada por el Tratado de Roma de 1957. No plantean, por lo tanto, ningún interrogante, ni su existencia, ni sus instituciones, ni sus poderes. Europa, como palabra, en cambio, no tiene base jurídica. Solo puede reivindicarse una existencia geográfica cuyo perímetro es tema de múltiples debates. ¿Cómo debemos, pues, interpretar ese desplazamiento semántico de lo exacto a lo inconcreto para designar un conjunto territorial que aún no se ha estabilizado por completo? Entonces, en los números de Le Monde Diplomatique siempre las reflexiones se hacen a partir de circunstancias y con estudios y análisis muy profundos. Y el espejismo de ese nacionalismo europeo, en toda circunstancia, la Unión Europea se viste con los ropajes de una potencia económica, moral e incluso espiritual. Frente a adversarios designados, entre ellos China y Rusia, reivindica su soberanía y los valores que debe defender en el mundo. Una postura que no logra ocultar un creciente vasallaje respecto a Estados Unidos. Europa, cuna de la colonización y del imperialismo desde el siglo XVI, de las dos guerras mundiales del siglo XX y del fascismo y del nazismo, ha tenido que reinventarse mediante la incesante elaboración de un relato autocentrado y un trabajo de reparación de imagen, así como mediante una serie de innovaciones que la convierten hoy en un conjunto político-institucional bastante específico a escala mundial. Verdaderamente, cuando últimamente hemos oído al responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell,
que es el alto representante de la Unión Europea, dice: hemos construido un jardín que aúna libertad política, prosperidad económica y cohesión social. El resto del mundo, o la mayor parte del resto del mundo, es la jungla. Verdaderamente ese modelo social se convierte en el exterior en un instrumento geopolítico de una especie de misión civilizadora europea que despliegan en los distintos foros de una manera orgullosa los representantes. Pero, evidentemente, la pregunta fundamental que nos podemos hacer, y es sobre lo que nos va a hablar ahora Anne-Cécile, yo creo que quien mejor, al menos de lo que hemos leído, cómo se despliega ese concepto nacionalista hasta el punto que parece un calco del nacionalismo mesiánico estadounidense. Y entonces la pregunta que se hace es el corresponsal diplomático del diario The New York Times en Europa. La pregunta, dicen y se plantea: la invasión de Ucrania por parte de Rusia debía obligar a Europa a reforzar su capacidad militar, más bien ha incrementado la dependencia del viejo continente respecto del mando, los servicios de inteligencia y el poder de Estados Unidos. Y, evidentemente, la pregunta que nos hacíamos y que le planteé y que planteó Anne-Cécile, como les he dicho anteriormente, es: ¿cuál es el papel entonces de esa Europa, de la Unión Europea, en estos momentos tan convulsos por una parte, y de ese vasallaje hacia Estados Unidos que está mostrando la Unión Europea? Para reflexionar sobre todo ello, nada mejor que contar con una persona como Anne-Cécile Rouet, a la cual le doy el agradecimiento de nuevo y las gracias, y tiene la palabra. Saben que el momento es: ella imparte la charla y luego intervendrán en el coloquio que les daremos la voz. Muchas gracias, Anne-Cécile. Gracias a todos ustedes. Bonjour, bonsoir. Buenas tardes. Muchas gracias a Ferran Montesa por su recibimiento y tomar la iniciativa. ¿Hay un ruido? Por tomar la iniciativa de organizar esta serie de conferencias. Muchas gracias también a la Casa Encendida por recibirnos en este lugar extraordinario y cargado de historia, y poder hablar tranquila y serenamente ya es mucho en sí, puesto que los debates actualmente son tensos, y está muy bien poder tener un lugar como este para hablar tranquilamente e intercambiar sobre los temas de actualidad. Muchas gracias, por supuesto, también a la intérprete, puesto que desgraciadamente, y les pido disculpas, no puedo expresarme en español. Me da un poco de vergüenza porque lo aprendí hace mucho tiempo y como no lo practico, pues se me ha olvidado. Y eso no está nada bien. Por tanto, voy a intentar, pero creo que debo venir más a menudo para poder recordar el español del fondo de mi cabeza. Hemos elegido hoy un tema que es de actualidad y un poco preocupante, puesto que se trata de la guerra y de la paz. No vamos a decir que cosas graciosas, pero la idea que yo me he hecho al preparar esta conferencia era que íbamos a intentar aclarar los términos del debate e intentar comprender mejor cómo se plantea la cuestión para trazar unas perspectivas con el fin de no quedarnos en una constatación que podría ser un poco angustiosa, puesto que se trata de la guerra y de la paz. Y empecé con el principio de que todos estamos de acuerdo, y creo que es así, sobre el valor que concedemos a la paz. Es importante recordarlo, y no lo digo únicamente por retórica. Van a ver por qué insisto en esta cuestión. Nos gusta la paz, y desde 1945 nosotros, cuando hablo de nosotros, son todos los estados del planeta, hemos construido unas instituciones, imaginado un derecho internacional que debía protegernos de la guerra. En 1945, cuando se hizo la Carta de Naciones Unidas, cuando se redactó esa Carta Magna,
prácticamente se prohibía la guerra. Si no han releído la Carta de Naciones Unidas, reléanla. Es un texto maravilloso con un preámbulo que se refiere a la lacra de la guerra y dice que los pueblos, y por cierto empieza así: nosotros, pueblos de las Naciones Unidas, damos el mandato a nuestros gobiernos para crear Naciones Unidas e impedir la guerra que se vuelva a producir. En Europa hemos puesto en marcha progresivamente una construcción europea con instituciones, que es la Unión Europea actual, y entre otras funciones tiene la de garantizar la paz. En la declaración de Robert Schuman del 9 de mayo de 1950, uno de los padres fundadores de la construcción europea, quien dice: Europa no se ha realizado, hemos tenido guerra, por lo tanto, aquí también juntos elaboramos una organización europea, construimos juntos una organización europea que debe protegernos de la guerra. Esta es la constatación, que es un poco desconcertante, puesto que ha vuelto la guerra. Desde 1945 hemos vivido guerras en Europa, en particular después de la caída de la Unión Soviética. En 1991 vivimos las guerras de Yugoslavia. Recuerdan los masacres de Srebrenica, los crímenes contra la humanidad cometidos a 2 horas de París. Por tanto, ya hemos vivido eso, pero eran más bien guerras civiles. Lo que ocurre ahora, de nuevo, con la guerra de Rusia contra Ucrania, la agresión de Ucrania por parte de Rusia, es que es una guerra interestatal, y por eso nos asusta, porque es un tipo de guerra, la guerra entre estados, que normalmente teníamos que haberla erradicado totalmente, en particular en Europa. Por ese motivo estamos ahora en un momento de estupefacción y, en mi opinión, de interrogante, o no suficientes interrogantes, en mi opinión. Es decir, que se actúa más que se reflexiona. Ese va a ser el hilo conductor de mi reflexión. Los europeos, ya sean los países europeos o la Unión Europea, actúan, pero no reflexionan, en mi opinión, suficientemente. Y van a ver por qué digo esto. Y creo que esto podrá ser objeto de nuestro debate. Hemos visto, después de la agresión de Ucrania por parte de Rusia, ahora hace más de un año, hemos visto unas reacciones muy fuertes por parte de los Estados Unidos de América, por supuesto, pero también por parte de la mayoría de las capitales europeas, y un fenómeno aún más nuevo de la propia Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea, que no se conoce por ser una potencia militar, es más bien una adepta del poder de influencia pacíficamente, que se dedica al desarrollo, o lo que se hace soft power, poder de influencia. Europa no se conoce por ser una potencia que asume un poder duro, que asume discursos de guerra, que asume meterse en acciones militares. Ahora lo han constatado como yo. Es lo que está realizando desde hace un año. Hemos visto que la Unión Europea empezó por adoptar sanciones contra Rusia, sanciones inéditas debido a su amplitud, y luego empezó a enviar ayuda financiera, ayuda militar, municiones, armas, se están enviando carros de combate, y ahora están negociando para enviar aviones. Entonces, sobre esto no hay consenso, pero los polacos y los eslovacos ya han enviado aviones a Ucrania. Estados Unidos y el resto de la Unión Europea de momento no están decididos a enviar los aviones. Volveremos sobre ello. La Unión Europea empieza, por tanto, a hablar de guerra y entrega armas a países en guerra.
Desde hace unos años teníamos entregas de armas, pero el principio por parte de los países europeos era que no se entregaban armas a países en guerra, lo cual suponía a veces mucha hipocresía, porque se intentaba no ver que al fin y al cabo eran países en guerra. El colmo de la hipocresía es el gobierno francés, que intentó explicar hace 2 años que se entregaban armas a Arabia Saudí, pero esas armas que se enviaban no se utilizaban en Yemen. Eso es, en fin, no es muy serio decir eso, pero bueno, el principio era que no se podían entregar armas a países en guerra. Todo eso ya se ha terminado, ahora entregamos armas a un país en guerra, es decir, que en algún sitio, ya seamos cobeligerantes o no, se está asumiendo y aceptando hacer la guerra. Y esto es algo nuevo, es importante e incluso es grave, porque esto supone un cambio total del discurso. Volveremos sobre ello. Hasta ahora la Unión Europea decía que estaba ahí para conseguir la paz y ahora, sin embargo, asume declarar la guerra con un discurso que yo impugno, en cierto modo, impugno el realismo, la realidad, porque el cambio de discurso por parte de la Unión Europea, el paso de la paz a la guerra, al belicismo, creo que es la misma palabra en español, por cierto, de la Unión Europea, se basa en la idea que actualmente se está desarrollando en Ucrania una guerra de civilizaciones, casi no se utiliza la palabra, pero una guerra de nuestros valores. Se oye esto con muchas veces la comparación con los años 1930 y lo que ha sucedido o sucedió frente a Hitler. Y en efecto, si quieren declarar la guerra en la mente de un europeo, no hay mucha justificación. Hay que exponer buenas razones, buenos motivos y, en efecto, decir que lo que sucede por parte de Ucrania es una guerra de valores y movilizar la imagen de Múnich, la famosa conferencia de Múnich, es una buena justificación. Y lo digo de entrada, todo esto es totalmente irrealista y no es en absoluto una guerra de valores lo que está sucediendo en Ucrania. Pero, en fin, no quiero dar todo inmediatamente para que os quedéis, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Autism, como dicen nuestros amigos ingleses. Por tanto, la Unión Europea se pone a cambiar de discurso, los países europeos se rearman después de un periodo un poco encantador. En los años 1990 se recortaban los presupuestos de armas, se cerraban los cuarteles y ahora todos están rearmando, los alemanes, los polacos, los franceses, miles de millones que salen por todas partes, que no se encontraban hace un tiempo, por cierto, para luchar contra la pobreza y todo eso. Es un periodo curioso el que estamos viviendo, no obstante. Y más o menos tenemos una especie de militarización de Europa sobre la que no nos interrogamos suficientemente. Militarizar tiene un sentido. En particular, la última vez que Europa militarizó en los años 1930, pues sabemos cómo terminó, y si vamos un poco más allá, antes de 1914, la militarización llevó a guerras muy sangrantes y muy destructoras. Por lo tanto, nos estamos militarizando, y no solo nos militarizamos, otro problema también para nosotros, y es que se está haciendo bajo la bandera de la Alianza Atlántica, es decir, que esa militarización de Europa, si observan concretamente, está enmarcada por la OTAN, por Estados Unidos, y en el marco de la Alianza Atlántica se están organizando las entregas de armas e incluso cada vez más las relaciones con Rusia y con Ucrania. ¿Y por qué subrayo esto? Porque es de nuevo un cambio de discurso. Después del paso del pacifismo al belicismo, tenemos ahora una americanización de Europa. Siempre desde los orígenes ha habido un papel importante por parte de los Estados Unidos de América en la construcción europea. Los Estados Unidos han apoyado la construcción europea en los años 1950, incluso empujaron a Alemania en algún momento a unirse a la construcción europea, pero
Ahora, respecto a una cuestión que es cuestión de vida o muerte, la guerra o la paz, Europa está bajo la bandera americana o estadounidense y eso pone mucho en tela de juicio el discurso de que vamos a conseguir una soberanía europea, que vamos a tener una identidad europea de defensa porque puede existir una identidad europea de defensa, una soberanía europea, por volver a las palabras del presidente Macron, creo que es el único que habla de esto, si estamos bajo la bandera de la Alianza Atlántica. Pregunta, yo creo que no, tal vez ustedes tienen una opinión diferente, pero me parece muy difícil tener una identidad europea de defensa cuando estamos bajo la bandera de un Estado que tiene intereses diferentes a los nuestros. Es decir, que somos aliados de Estados Unidos, eso es cierto, pero no es porque seamos aliados que tenemos la misma visión del mundo y no es porque seamos aliados por lo que tenemos los mismos intereses. Por este motivo digo que ponerse bajo la bandera de Estados Unidos pone en tela de juicio de nuevo la idea de construir una identidad europea de defensa. Y lo que parece preocupante es que colectivamente los Estados europeos y la Unión Europea estamos embarcados dentro de una lógica de intervención militar donde vamos cada vez más lejos. Empezamos enviando dinero, primero, luego municiones, ahora enviamos carros de combate, por lo tanto también se trataría de enviar pronto aviones militares y eso se llama una escalada. Se llama una escalada o un engranaje y podemos decidir entrar en una escalada, se puede decidir. Se puede considerar que es lo que hay que hacer porque la situación de Ucrania apela a un apoyo masivo y por lo tanto subamos en esa escalada, pero no es lo que está ocurriendo. No es en absoluto lo que ocurre. Lo que sucede es que estamos dentro de una escalada, dentro de un engranaje, sin haber reflexionado y por eso es preocupante. No sabemos, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, cuál es nuestro objetivo de guerra. Cuando se entra en un conflicto y cuando queréis controlar la escalada, pues uno se fija un plan y dice nuestra finalidad es esta y vamos a dotarnos de los medios para conseguir ese objetivo con aliados, con enemigos, con un calendario de distintas etapas. Aquí, ¿cuáles son los objetivos de guerra? No los conocemos. Los únicos que tienen un objetivo de guerra claro son los ucranianos, lo han dicho, es lógico, son los primeros interesados. El presidente Zelensky ha dicho, nuestro objetivo no solo es reconquistar los territorios de antes del 24 de febrero de 2022, sino reconquistar también el este, el Donbass, etc., y Crimea. Es decir, todo el territorio de antes de 2014. Eso está claro. Pero, ¿son estos nuestros objetivos? Honestamente, he buscado en las declaraciones de los dirigentes europeos y hay cosas muy diversas. Hay dirigentes europeos que, y por cierto, el vocabulario incluso no es el mismo. Hay dirigentes europeos que dicen que Ucrania no debe perder. ¿De acuerdo? ¿Pero qué significa no debe perder? O otra forma es Rusia no debe ganar. ¿Qué significa Rusia no debe ganar? ¿Significa que volvemos al 24 de febrero de 2022, de hace un año? ¿O significa que seguimos a los ucranianos y que se libera Crimea y Crimea vuelve a ser de Ucrania? ¿Cuáles son nuestros objetivos de guerra? Cuando el presidente Emmanuel Macron, que a veces tiene momentos de lucidez, no muchos, a veces le ocurre, cuando dijo hay que dar a Rusia unas garantías de seguridad. Inmediatamente algunos dijeron, en particular los polacos, dijeron que estaba diciendo cualquier cosa. Rusia solo entiende la fuerza, hay que expulsar a Rusia hasta sus territorios. Y yo tengo mi idea, volveremos sobre ella, pero lo que me parece interesante es que no hay un consenso
nos damos cuenta que parte de los europeos, en particular los polacos, que tienen una historia especial con Rusia, tienen una visión bastante clara. Hay que echar a los rusos, pero ¿hasta dónde? Algunos dicen que Putin habría que echarlo, y algunos que dicen, mientras que Vladimir Putin esté ahí, la paz no volverá. Entonces hay que derrocar el gobierno ruso. Este es un interrogante más, pero honestamente no lo sabemos. Hoy en día no se sabe cuáles son nuestros objetivos de guerra. Y debo decir de pasada que estoy un poco preocupada por el mandato de arresto que acaba de emitir la Corte Internacional contra Vladimir Putin. Os provoco un poco para despertaros. Me preocupa ese mandato de arrestación contra Vladimir Putin. No porque no esté de acuerdo con los crímenes cometidos, estoy segura, como la mayoría de vosotros, que Rusia ha cometido crímenes de guerra, incluso peores, en Ucrania, y Vladimir Putin es el responsable de esto, porque es el presidente ruso, pero se sabe perfectamente por la experiencia que una orden de detención, es decir, un procedimiento judicial contra un dirigente en este tipo de situaciones puede ser una barrera a la paz. Dar una orden de detención contra Vladimir Putin es bloquear la paz. ¿Quién puede hablar que está bajo una orden de detención de la Corte Internacional por crímenes de guerra o incluso peor? Y eso es lo que me preocupa. En efecto, la justicia tiene que actuar, estoy de acuerdo, los crímenes deben ser castigados y los responsables tienen que ir ante la justicia, pero también en un momento determinado la guerra tiene que parar. Esa es la pregunta que se nos plantea. Debemos considerar que esa guerra tiene que parar sin que se pierdan nuestros valores. Pero lo importante es establecer la paz. Esa es un poco la ecuación. Por tanto, me preocupa a mí esa justicia internacional que se inmiscuye, en particular que el fiscal de la Corte Internacional, un británico, se ilustró hace 1 año y medio abandonando las persecuciones contra el ejército americano en Afganistán. Por tanto, no estoy segura que eso disminuya las tensiones que tenemos con los países africanos, con los indios, sobre la cuestión 2 pesos, 2 varas de medir. Por lo tanto, me parece que estamos simplificando muchísimo la situación y en realidad estamos mezclando las cartas y se están barajando las cartas. Por ejemplo, decía antes, no creo que declaremos la guerra en Ucrania por nuestros valores y sin embargo es lo que mucha gente piensa, en particular la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dice Ucrania es en la antesala de nuestros valores orientales. No sé si hay personas que conocen Ucrania o son ucranianos, al menos han oído hablar. Cuando vemos la situación de Ucrania, la tasa de corrupción, según Transparency International, por ejemplo, o la situación de las libertades hoy en día en Ucrania, están en guerra. Y muchas veces cuando se está en guerra, lo hemos conocido también esto en el pasado, las libertades se deniegan. Lo que podemos decir es que la vida política en Ucrania, al margen de las circunstancias de guerra, sean muy conformes a nuestros valores. Sin embargo, por el contrario, lo que sucede en Ucrania pone en tela de juicio nuestros principios. Creo que debemos distinguir valores y principios. Apoyamos a Ucrania por nuestros principios. ¿Y cuáles son? No es porque uno sea el más fuerte que tiene razón. No tenemos derecho a declarar la guerra para coger territorio al vecino. No se puede agredir al vecino para conquistar territorios. Eso es un principio. Están inscritos en la Carta de Naciones Unidas y me parecería mucho más realista por parte de los europeos decir que declaramos la guerra por nuestros principios, los que están en la Carta de Naciones Unidas, en lugar de decir que declaramos la guerra por nuestros valores, porque es bastante difícil explicar esto. Y por otro lado, eso retrasa aún más la solución hacia la paz. Si estamos en una guerra de valores, a favor o en contra, estamos en una guerra hasta la muerte. Es decir, que cuando se está en una guerra de valores, en general, termina eliminando al adversario. Eliminar a él o la, hay paridad en esta monstruosidad
al que no comparte tus valores. Por tanto, llevando este discurso, llevamos un discurso de la guerra hasta la muerte. ¿Es eso lo que queremos hacer cuando todavía no tenemos un objetivo de guerra? En el momento en que les hablo. Y ahora me parece, y con respecto a lo que nos preguntamos hoy, cómo intentamos construir una comprensión de la situación para intentar avanzar hacia algo positivo, me parece que deberíamos volvernos a dedicar a la política, política en el sentido noble del término, es decir, definir unos términos, tomar distancia histórica. Aquí no estamos haciendo política, tenemos un discurso un poco moralista, un discurso de enfrentamiento binario, maniqueo. Por un lado están los malos y por otro lado están los buenos. Estamos en un discurso que depende más de la moral que de la política, que nos aleja de la comprensión de lo que sucede y que nos aleja, lo repito, de una solución. Por cierto, a veces tengo imágenes por la noche, me imagino el final de la guerra y la cabeza de algunos de mis colegas que están dispuestos a entrar en la guerra el día en que vean a Vladimir Putin y Vladimir Zelensky apretarse la mano para firmar la paz. Pero es posible que eso ocurra cuando se termine la guerra. Esta guerra se terminará como todas las guerras. Por lo tanto, hay que politizar en el sentido noble del término, intentar hacer análisis políticos de lo que está sucediendo. Y eso supone un trabajo. No hay que confundir, por un lado, principios y valores, tal y como lo acabo de decir. Segundo, hay que medir el coste de nuestra intervención actualmente en Ucrania. Es decir, que esta guerra, nos están diciendo oficialmente que la guerra ha unido a Europa, que la Unión Europea ha hecho un salto geopolítico, que se ha afirmado como un actor geopolítico en el escenario internacional. Eso me parece exagerado, por un lado, porque se hace detrás de Estados Unidos y son ellos los que organizan y enmarcan, y por otro lado porque todo lo contrario, actualmente esa guerra está fracturando Europa. La guerra está dividiendo Europa. Es decir, que vemos, por ejemplo, Polonia, que está a la cabeza del grupo de países que quieren ir al enfrentamiento a Rusia, que están entregando aviones actualmente, y que está en diálogo directo con Estados Unidos de América. Ha visto la visita del presidente Joe Biden a Varsovia hace unas semanas ahora, e incluso, curiosamente, hay un eje Varsovia-Londres. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero el Reino Unido está desempeñando un papel importantísimo en la Alianza Atlántico y en esa guerra hacia Rusia, contra Rusia, Washington, Varsovia, Londres, Washington. El par franco-alemán está totalmente al margen en este asunto. Los franceses y los alemanes no están de acuerdo en mucho. En primer lugar, en la interpretación de los acuerdos de Minsk, podremos volver sobre ellos si lo desean. Los europeos están unidos para adoptar las sanciones, pero hay países que no aplican las sanciones, como Hungría. Hay países que han conseguido sus negocios en las sanciones. Los campeones son nuestros amigos belgas, que han conseguido excluir los diamantes del registro de sanciones para complacer a los comerciantes de diamante de Brujas. Por tanto, Europa está mucho más fracturada de lo que dice el discurso actual. Sin embargo, y por otro lado, hemos entrado en una crisis económica. Es una de las consecuencias de la guerra, con la inflación. Y los Estados Unidos ganan en todo esto. Europa está poniendo fin de la dependencia económica respecto a Rusia, pero cada vez más depende de Estados Unidos, en particular del gas. Por lo tanto, estamos en una lógica de salir de una dependencia y entrar en otra. Esa parte tal vez todavía no está ganado, porque hace 2 días la Comisión Europea ha anunciado un plan industrial precisamente para intentar recuperar su autonomía. Pero de momento no estamos en esa situación. Si observamos las cifras, nuestra dependencia energética respecto a Estados Unidos ha aumentado considerablemente. Por otro lado, Estados Unidos son ultraproteccionistas y los europeos no lo son. No conseguimos responder la regulación IRA
la ley de lucha contra la inflación que permite a los Estados Unidos subvencionar y apoyar a través de medidas proteccionistas su economía nacional. Los europeos que están en contra del proteccionismo, la Unión Europea, no han adoptado medidas capaces de responder, y hay empresas que van a Estados Unidos para beneficiarse de las ayudas americanas o estadounidenses. Hay dificultad a la hora de concebir una respuesta común por parte de la Unión Europea frente al proteccionismo estadounidense. Por tanto, fractura de Europa, y no se sabe muy bien hacia dónde vamos, sobre todo que, tal y como han observado, esa fractura de Europa va acompañada de la subida de movimientos demagógicos de extrema derecha que arrastran a la sociedad hacia tensiones políticas, y no sabemos muy bien cuál será el resultado. En Francia tenemos un gran partido de extrema derecha, pero en muchos países hay partidos de extrema derecha de todo tipo de colores, e incluso hay partidos neonazis en Europa Central y Oriental, y que aprovechan de manera oportunista, aprovechan los acontecimientos. Por tanto, se está pagando muy caro nuestro compromiso un poco a ciegas de apoyo a Ucrania en esta guerra. Y Ucrania es la parte que hay que apoyar, pero no estoy de acuerdo con la manera en que se hace, lo han entendido. La segunda pregunta que debemos plantearnos es la continuación de la pregunta: ¿cuáles son nuestros objetivos de guerra? ¿Cuál es nuestra visión de la seguridad del continente? Puesto que aquí tenemos una guerra Rusia-Ucrania, pero hay también otros focos de tensión: Georgia, Moldavia. Hay otros focos de tensión. Sabemos que en los Balcanes algunos movimientos prorrusos se están organizando. He conocido hace unos días la creación del movimiento internacional rusófilo en Moscú, con personas de Bulgaria, países de Europa Central y Oriental. Por lo tanto, estamos ante unas tensiones de seguridad y, sin embargo, no tenemos una visión. ¿Cuál es nuestra visión concretamente? Porque podríamos hablar durante horas y tenemos que tener un intercambio después. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra visión a largo plazo de nuestras relaciones con Rusia? Durante mucho tiempo los europeos, con los alemanes a la cabeza, decían: hay que conseguir un acuerdo con Rusia porque es nuestro vecino. E incluso hay intereses con ellos porque se les compra gas, petróleo. Por tanto, teníamos la idea de que había que llegar a un modus vivendi. Ya saben que los alemanes eran los portavoces de esto con Nord Stream. Los estadounidenses estaban en contra. Los Estados Unidos han sido siempre hostiles a Nord Stream. Por lo tanto, ahí con la guerra hemos llegado a un razonamiento que está más bien en un razonamiento de contención de Rusia, como se decía durante la Guerra Fría. Es decir, poner un dique. No estamos creando un muro de hierro, pero se intenta empujar a Rusia. ¿Esto qué significa? Porque a la vez no queremos que Rusia se alíe con China. ¿Lo han oído esto? Se ha dicho, sobre todo, no tiene que haber un duopolio China-Rusia, pero es lo que se está haciendo ahora, repeliendo a Rusia con esa política de contención. Estamos empujando a Rusia hacia China. Y es eso lo que queremos. Por este motivo, como decía antes, es muy problemático estar detrás del paraguas estadounidense, porque siempre ha sido el proyecto estadounidense empujar a Rusia hacia Asia y unir a los europeos detrás del paraguas estadounidense como si fuera un bloque. Por lo tanto, estamos haciendo lo que deseaban los Estados Unidos, que corresponden con sus intereses. Pero nosotros, ¿cuál es nuestro interés como continente europeo? Y nuestro interés consiste en tener una Rusia que nos da la espalda y nosotros damos la espalda a Rusia, y eso es viable. Podemos tener un vecino tan potente con quien no tenemos una relación construida y organizada. Y tampoco tenemos, y por eso decía que debemos politizar en el sentido noble del término, no tenemos un pensamiento político de la seguridad europea. Aparte, empujar, ¿qué relación tenemos en la relación con Rusia? El presidente Macron ha mencionado la idea de dar a Rusia garantías de seguridad. Algunos países como Polonia en particular, pero no son los únicos, Reino Unido, una ministra alemana, han dicho no, los rusos ya han tenido todo lo que querían y se acabó.
en realidad no tenemos nada que darles, son ellos los que están dentro de un razonamiento agresivo. Pensamos que es cierto, sabe que hay investigadores que han analizado este periodo de los 30 últimos años y protestan contra la idea de que se han hecho todos los esfuerzos necesarios respecto a Rusia. Y en las columnas del mundo diplomático hemos dado la palabra a algunos de esos investigadores. También hemos ahondado en los archivos del Departamento de Estado, que son de libre acceso. Pueden ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Se llama Archive National Security, los archivos de la Seguridad Nacional Americana, de libre acceso. Y pueden encontrar los encuentros entre Mikhail Gorbachev y James Baker, por ejemplo, en los años 90, y ven ahí el quid pro quo. Pueden verlo en los archivos. Y hemos encontrado, por cierto, la huella de la promesa por parte de los Estados Unidos de que la OTAN no se ampliaría al este. Se ha publicado ese documento, están en los archivos. Baker dijo a Gorbachev que la OTAN no se ampliaría al este. Hoy en día la OTAN está pegada al oso ruso, como se dice en los malos periódicos. La OTAN se ha extendido hasta las fronteras de Rusia. Por lo tanto, esa promesa no se ha respetado y jamás los estadounidenses lo han querido decir a los rusos. Ucrania no entrará en la OTAN. Nunca lo han querido decir. Entonces, estamos en una situación, y comparto los interrogantes con vosotros, ¿hemos hecho todo para impedir esa guerra? La interpretación que predomina no es la que yo estoy mencionando. Por eso presento estas conferencias, para que se oigan cosas que no se oyen en otro lugar. El discurso dominante es decir, Putin ha conseguido todo, es un imperialista, es una especie de zar, el heredero de Nicolás II. Algunos lo comparan con Hitler. Yo no lo creo en absoluto esto. Creo que en efecto es un tipo brusco, cínico, que no tiene nada que ver, que no quiere saber nada de los derechos humanos, solamente ve sus intereses. Eso es cierto, es un asesino. Biden tenía razón, pero no estoy segura de que su visión sea la del imperialismo. Creo que en el origen estaba con la idea del Glacis, que no era lo mismo, y ahora ya ha empezado la guerra, quiere comer un poco de todo, puesto que ha anexado Ucrania, el este de Ucrania. Probablemente tiene visiones en otros trozos, partes de Europa. Y es cierto que ahora estamos en una situación frente al imperialismo ruso. Eso es cierto, estoy de acuerdo con vosotros. Pero rehago la historia, porque en algún momento tendremos que entendernos sobre una narración y entendernos sobre los equilibrios europeos. Y ahora, de momento, no existe esto realmente. Podemos vivir con países que no están tranquilos. Habría que tranquilizar a Ucrania, hay que tranquilizar a Polonia, hay que tranquilizar todos los países que están en primera línea, pero tal vez también habría que dar, tal y como ha dicho el presidente Macron, habría que darles unas garantías de seguridad a Rusia, y si se les da cuáles. Actualmente, en efecto, hay que parar la guerra y que se restablezcan los principios. Sobre esto seguramente estaremos de acuerdo. Es decir, que la agresión de Rusia contra Ucrania es ilegal, es una vulneración gravísima de la Carta de Naciones Unidas y, por lo tanto, eso lo tenemos que tener claro todos. Y a partir de esa constatación debemos proyectarnos hacia la visión que tenemos del continente europeo. Y, desgraciadamente, la Unión Europea como colectivo es una caja vacía. Es un cascarón vacío, no tiene un pensamiento estratégico. Si han leído la Brújula Estratégica Europea que se publicó en abril, es un catálogo de varias decenas de páginas, pues es un catálogo, es decir, que se habla de todo, pero no hay una visión. Y cuando se habla de visión, por casualidad, es la visión de Estados Unidos. Se recoge el vocabulario estadounidense, la visión estadounidense, pero ¿cuáles son los intereses europeos? Eso es lo que habría que definir. ¿Cuáles son nuestros intereses como europeos? Y si os interesa, os remito a la tribuna publicada por el filósofo Jürgen Habermas, filósofo alemán, hace unos 8 días. Habermas, que es un socialdemócrata, no es partidario de la guerra, está hostil a Rusia y se pregunta cuál es nuestra visión sobre la autonomía europea y nuestros intereses geoestratégicos.
De momento no lo sabemos. He hablado de Rusia, pero también no sabemos con Turquía, que está marinando ahí desde hace 40 años en la antecámara de la adhesión. No se sabe todavía lo que queremos hacer de Turquía, que es candidata a la adhesión de la Unión Europea, pero que no se adhiere porque siempre hay algo que no funciona. Es verdad que ahora mismo hay muchas cosas que no funcionan, pero en algún momento habrá que decir algo a Turquía. Un trozo de Turquía está en Europa. Y luego Turquía tiene un papel geopolítico fundamental. Ella ha negociado el acuerdo sobre los cereales y es ella la que está dialogando con Moscú, no somos nosotros. Honestamente, yo no soy muy europeísta, pero me he sentido un poco humillada. Es decir, que hace décadas yo formo parte de las generaciones que fueron educadas en la idea de que Europa iba a ser nuestro futuro, con su identidad y que íbamos a construir la paz. Y hoy hay un conflicto en nuestro territorio y ni siquiera somos interlocutores, ni siquiera estamos en el diálogo. Son los otros los que hablan con Rusia, los otros hablan con los chinos, no nosotros. He oído que el presidente de Brasil quería entrar como mediador. Todos van menos nosotros, la Unión Africana también ahora. Pero es una humillación esto. Esto significa que después de tantas décadas todavía somos juguetes de la historia cuando dijimos que, se había dicho que estábamos construyendo Europa y se ha sacrificado mucho. Nosotros los franceses empezamos a estar un poco hartos porque consideramos que no haya nada a cambio. Y para conseguir este resultado, para repetir las guerras del medievo sin ir por delante jamás, eso es lo que me preocupa. Nunca vamos por adelantado. Siempre estamos en el engranaje de la guerra, pero nunca vamos por adelantado. ¿Cuál es nuestra visión, por tanto, de las relaciones con nuestros vecinos en términos económicos, en términos de seguridad, en términos culturales? Y aquí seguimos haciendo bricolaje. Hay una nota muy interesante de la Fundación Robert Schuman que se publicó la semana pasada. La Fundación Robert Schuman es un órgano muy europeísta. Es interesante que lo digan ellos. Dicen que Europa debe dejar de llegar a acuerdos técnicos para dedicarse a la geopolítica y dicen que de momento no lo hacen. Si lo dicen ellos, es importante. Y por tanto la situación, y ya voy hacia mi conclusión, la situación es preocupante, pero a la vez no es desesperante. Es inquietante y preocupante porque la guerra está ahí, porque hay una falta de pensamiento, de reflexión, pero no es desesperante, porque nosotros somos los que tenemos que ponernos a pensar, solo depende de nosotros, nos tenemos que sentar, reflexionar, abrir los libros de historia e intentar compartir unas reflexiones para construir. Es cierto que a corto plazo la situación es complicada. Antes hablábamos del pacifismo con Montesa. El pacifismo es inoperante actualmente porque la guerra ya se ha declarado y no vamos a poder llegar con banderas blancas en los carros, hacia los carros rusos. Pero al margen de esa parte inoperante a corto plazo del pacifismo, podríamos reactivar la idea del pacifismo en el sentido de la Carta de Estados Unidos, es decir, el pacifismo de la Carta de Estados Unidos, firmada en 1945, que consiste en decir cuáles son los principios sobre los que nos podemos poner de acuerdo para impedir las guerras cuando llegan, reglamento capítulo 6 de la Carta, y pararlas cuando empiecen, capítulo 7 de la Carta Magna. La dificultad que veíamos hace unos años, he escrito un libro en 2018 que se llama ¿Quién quiere matar a Naciones Unidas?, donde cuento eso precisamente, y es que las grandes potencias, en particular los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, ya no dialogan desde hace varios años. Ya no dialogan sobre ningún tema importante. Incluso es trágico, yo que sigo las Asambleas Generales de Naciones Unidas desde hace años, ha habido bellísimos discursos desde hace años, pero nunca ha habido un encuentro, ha habido un discurso magnífico de Joe Biden después de su elección a la presidencia de Estados Unidos, donde recordaba los valores de Naciones Unidas, y no ha habido ninguna respuesta por parte de Moscú, ninguna. 2 años antes de la pandemia, un discurso maravilloso de Vladimir Putin que decía: los occidentales y los rusos tienen que aliarse
contra un enemigo común, que es el terrorismo, puesto que estábamos con los atentados de 2015, los atentados que se produjeron también en España, estábamos en ese momento. Y Putin decía, tenemos un enemigo común, el terrorismo, y él metía a los chechenos. Putin no es alguien sutil, pero decía, debemos hacer una alianza como hicieron Stalin y Roosevelt, para decir, tal vez nos odiamos, pero debemos saber si tenemos enemigos común. Proponía un debate a los 5 permanentes y decíamos, sentámonos en torno a una mesa. Esa discusión nunca tuvo lugar y hace un tiempo que se veía, yo lo he escrito en varias ocasiones, cuando estamos en ese nivel de falta de diálogo y de incomprensión, indudablemente se va a terminar con una guerra. Pensaba que habría tenido lugar esa guerra lejos, en el Pacífico. E incluso decía a mis estudiantes por una vez, no va a ser en Europa. Pero, desgraciadamente, ha sucedido en Europa y hay un reto, por eso estoy preocupada, pero no desesperada. Debemos reconstruir espacios de diálogo. Y es interesante lo que estamos haciendo aquí hoy, porque cuando los políticos están bloqueados, muchas veces por parte de los ciudadanos, de las asociaciones, lo que se llama la sociedad civil, de ahí llega la solución, proponiendo espacios de negociación, de reflexión. Ocurre que es muy importante tomar esas iniciativas, porque además creo que esas iniciativas existen por todas partes. Ver más, por ejemplo, en Alemania también hay personas que se reúnen en los ayuntamientos para decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos proyectamos para ir por delante respecto a esa guerra? Rehacer política, volver a hablar, intentar ser claros sobre nuestros principios, volver sobre nuestros principios y proyectarnos hacia el futuro, intentando ver de qué podemos hablar, y esa es toda la cuestión. Sin negarnos, esa será la dificultad. Los crímenes que se cometen actualmente en Ucrania tendrán que ser castigados, si no, no podremos restablecernos. Pero, ¿cómo podemos conseguir un espacio de debate, con un debate político sobre la seguridad en Europa, definiendo nuestros intereses y restableciendo, tal y como se hizo en 1945, el orden internacional sobre valores claros, compartidos, que nos permitan estabilizar sin preparar la siguiente guerra? No hay que cometer el error que se cometió en 1919 con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra, pero que había provocado las condiciones de la Segunda. Creo que si nos ponemos a reflexionar, podemos salir de esa especie de lógica de la escalada. Muchas gracias. Muchas gracias, Anne-Cécile, muchas gracias a ustedes y les convocamos el próximo día 11 de abril, que habrá una conferencia de Martín Caparrós sobre otro de los focos, Ñamérica será el título. Gracias, Anne-Cécile, gracias a ustedes.